Una vez más, estamos delante de tu presencia, Señor. Dios, ministranos una palabra de poder y de gloria, una palabra que nos confronta, pero que también nos edifica, Señor, para que nosotros podamos estar firmes en ti. Que nuestra fe se afiance cada día más y más. Vamos a fortalecernos en ti, en el poder de tus fuerzas, de tal manera que podamos contrarrestar toda cizaña, toda artimaña del enemigo, del diablo que vino para matar, robar y destruir. Gracias porque tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Ayúdanos que esta palabra produzca cambio en cada uno de los que nos encontramos aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 3 puntos muy importantes, hermanos. 3 puntos que podemos ver aquí en este versículo. 3 puntos. Vamos a mirar 3 principios tocante la palabra de Dios para que podamos, hermanos, avanzar en medio de nuestra vida cristiana. Gloria al Señor. Cuando hablamos de Santiago 4:7, automáticamente tenemos que dirigirnos a una guerra, pero a una guerra espiritual, porque la guerra, lucha o pelea, combate, que viene a ser lo mismo, que tenemos según Efesios, como lo dice Pablo, no es contra carne ni contra sangre. ¿Quién es carne y sangre? ¿O qué representa carne y sangre? Pues en mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hijas, en mi hermano, mi prójimo, ¿verdad? Eso representa carne y sangre. Pero en la parte espiritual, Santiago está hablando contra el enemigo, uno de los enemigos más terribles del creyente, que es el diablo, y que el Señor lo reprenda. ¿Ven? Porque desde el cielo el enemigo viene haciendo estragos. ¿Sí? Cuando quiso ser mucho más grande que el Altísimo, mucho más grande que Dios, y Dios lo despojó de su trono, y pues él, queriendo cobrar venganza, entonces arremete contra la creación más importante de Dios, contra los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios esta mañana? ¿Quién es hijo de Dios? El que acepta a Cristo como el Señor y dueño de su vida. Eso lo dice Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, que era el pueblo de Israel. Para los que creen en su nombre le dio poder, potestad, le dio identidad de ser hijo de Dios. Entonces el enemigo trata de buscar la manera de cómo burlarse de Dios, y la forma es tratando de destruir, de manipular, tratando de colocar maldición, tristeza y muchas otras cosas malas en sus hijos. Entonces eso es lo que busca el diablo. Pero aquí la palabra de Dios nos da 3 principios muy importantes, y el primer principio es someterse a Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Someteos pues ¿a quién? A Dios. El segundo principio es resistir. ¿A quién? Al diablo. Y el tercero es huirá de vosotros. Amén. Repitamos los 3 principios. ¿Cuál sería? Ruth. Someterse a Dios. El segundo, ¿cuál es, Benedita? Resistir. ¿Y alto? ¿Cuál sería el tercero? Huirá de vosotros. Vamos a repetirlo, a ver. Diga conmigo: someterse a Dios. Segundo, resistir al diablo. Y el tercero es huirá de vosotros. ¿Qué gran desafío que tenemos esta mañana? Uno de los desafíos más grandes es el sometimiento a Dios. ¿Y qué implica?
hacer un análisis muy detallado, más que de mi cónyuge, de mi hermano, de mi prójimo, de mí mismo, de la persona. Amén. Hacer un análisis. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me encuentro? ¿Qué condición de vida? Y estamos hablando del creyente. Porque el que no es creyente, ¿cómo se somete a Dios? ¿Podrá someterse un creyente a Dios? Casi que imposible. A menos de que se arrepienta, se convierta. Entonces, yo puedo enseñar al no creyente, puedo ilustrarle, puedo hacerle ver, pero la palabra de Dios, a quien inicialmente me habla, es a mí. Amén. Entonces, el primer principio es el sometimiento. Diga sometimiento. Pero el sometimiento a Dios implica, hermano, unas directrices, ya que Dios representa la máxima autoridad, la máxima jerarquía. Y Él tiene también personas a quien ha delegado autoridad. Dios, dígame, tiene su palabra. Amén. Entonces, Dios representa su palabra. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Representa su palabra. Representa su verdad. Representa sus designios. Representa sus principios. Gloria al nombre del Señor. Entonces no es solamente decirme me someto ya. Son cosas en las que tenemos que empezar a hacer un análisis. ¿Cuándo? Ya. Amén. ¿Por qué? Porque yo estoy escuchando hoy su palabra. Amén, hermano. Entonces, la pregunta es: ¿cuánto nos sometemos a Dios? ¿Cuánto nos estamos sometiendo a Dios? De boca lo podemos decir, ¿verdad? Lo podemos decir. Pero el hecho no es solamente decirlo, sino demostrarlo. El hecho es llevarlo a la práctica. ¿Ven? ¿Cuándo lo hacemos? Ya. ¿Amén? Entonces, escuchen lo que voy a decir. Tocante el primer punto. Gloria al Señor. Someterse a Dios. La palabra someterse proviene del latín y se forma a partir de un verbo que significa someter o poner bajo, el cual se compone de dos raíces latinas. El primero es el prefijo sub, que significa debajo o abajo, hacia. Y también significa enviar o poner. Gloria a Dios. Hago un análisis ahí. Cuando Moisés quiso que se reconociera la tierra, ¿qué hizo? Mandar a cuántos espías. ¿Ah? ¿Cuántos espías envió? 10 o 12. ¿Ah? Entonces, póngale cuidado. ¿Qué hicieron los espías? Pero al reconocer la tierra, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿El primer punto cuál es? O sea, ¿qué hicieron ellos? O sea, al ir, se sometieron. Al ir estaban obedeciendo. Entonces ya aquí empezamos a encontrar otras palabras que tienen que ver con someterse. ¿Sí? Someterse tiene que ver con obedecer. En el diccionario tiene que ver con enviar. Amén. Entonces, ¿qué tal si yo le digo al hermano Pecho, hermano, vaya a dar el favor y trae una silla? Y el hermano no va. ¿Se está sometiendo? No se está sometiendo, porque no fue. Ahora, si usted quiere, va. Si quiere, no va. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero ahí hay un acto de ¿qué? De desobediencia. Amén. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con debajo. Y hay una palabra que el Señor nos da, que dice que todo lo que pise, ¿qué? La planta de nuestros pies. Entonces, todo lo que pise la planta de nuestros pies está abajo. Entonces, someterse tiene que ver con rendirse.
Amén. Someterse tiene que ver con bajarse. Gloria al Señor. Y primero que todo, la palabra que está hablando es delante de quién? De Dios. Entonces, voy a preguntar otra vez: ¿cuántos estamos sometidos a Dios? Dígale: Señor, ayúdame a someterme a ti. A su nombre. Porque resulta, hermanos, que adelantándonos un poco, el segundo punto tiene que ver con el diablo. Pero el diablo no obedece a aquellos que no se someten. Muchas veces encontramos en la iglesia mucha gente que dice que son ministros de liberación, que son pastores, que son evangelistas, que son apóstoles, que tienen dones en este ministerio. Pero cuando se les da una orden, cuando se les dice que hagan esto y lo otro, no lo hacen. Y si de repente lo hacen, incurren en hacerlo a su manera o a su forma. Entonces, van a echar fuera demonios, van a reprender y Dios dice: yo no me puedo someter a esa palabra que usted me está diciendo. ¿Por qué? Porque usted no se somete a Dios. A su nombre. El diablo sabe y conoce quiénes se someten a Dios. Recuerden que la Biblia nos muestra un cuadro cuando alguien miraba cómo los discípulos, y dentro de ellos estaba Pedro, estaba Pablo, que echaban fuera demonios. Y un demonio salió hablando a través de alguien quien decía: a Pablo conozco, y al que predica, Pablo. ¿Y tú quién eres? Entonces el diablo reconoce la autoridad en aquellos quienes se someten a Dios. Porque si hay alguien que conoce a Dios, es Satanás. Porque él estuvo en el cielo y él fue destronado del cielo porque no se sometió a las normas, a los principios, a las leyes de Dios. Hay mucha gente que quiere que se le sometan, pero a ellos no les gusta someterse. Entonces, estamos hablando del significado de la palabra someterse o sometimiento. Gloria al nombre del Señor. También estamos hablando de la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. El sometimiento es entregar la voluntad. ¿Es qué? Entregar o hacer la voluntad. El orgullo y todas las debilidades a Dios, dependiendo de su guía, de su gracia, a su nombre. Vamos a ver unos textos aquí que nos hablan de someter. Vamos a 2 de Crónicas 38. Luego miramos los otros dos puntos. Esperemos que lo alcancemos a ver. 2 de Crónicas 38. Gloria a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos ¿a quién? ¿A quién? A Jehová. Y venid a su santuario, el cual Él ha santificado. ¿Para cuándo? Para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios. Y el ardor de su ira se apartará de quién. Nótese bien el llamado que se está haciendo a no endurecer qué. O sea que ayer muchos que pertenecían al pueblo de Israel no se sometían, ¿verdad? Luego pasaron a la historia y los que nacieron, muchos vinieron o llegaron con esta misma actitud. Y por eso aquí en el versículo 8 se le dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como lo hicieron vuestros padres. Y la recomendación es someterse a quién? A Dios. O sea, dice a Jehová que es lo mismo. 1. Y venir a su santuario.
siempre. O sea, estatuto perpetuo. O sea que el sometimiento, el sometimiento es hoy, ayer, mañana y siempre. A su nombre. Entonces, nótese bien, gloria al nombre del Señor. Y de la no de qué? De su ira. O sea que el Señor se enoja. El Señor se aira con aquellos que no les gusta someterse. Muchas veces al cristiano le sobrevienen muchas cosas y empieza a renegar. Y finalmente termina hasta maldiciendo. Pero no se da cuenta que hay un problema. Y ese problema se llama falta de sometimiento. Cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos, no somos juzgados. La pregunta es, ¿qué tanto me estoy sometiendo? Cuando hablo de Dios, pues yo repito, es una línea muy amplia. A su nombre. Primera de Pedro 2, 13 al 19, vamos acá. A ver qué nos habla del sometimiento. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar con el hermano Pedro. Bendito sea su nombre. En el capítulo 2, versículo 13, gloria a su nombre. Aquí vamos entrando un poquito más y tocando más fondo. ¿Quién lo lee? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, que sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dios mío, ¿cómo así? ¿Por causa de quién? ¿Cómo dice el texto? ¿Por causa de quién? Del Señor, de Dios. ¿Cómo dice el texto? Someteos pues a quién? A Dios. Dice el texto, el primer punto. Y acá empieza Pedro diciendo, por causa del Señor someteos a qué? ¿A toda qué? Ahora, ahora dígame usted, ¿a qué institución humana no me debo someter? ¿Sí ven? Por eso es que la nación nuestra está como está. Nosotros muchas veces no nos sometemos. Ahí dice al juez, dice al rey, dice algo así. A veces no nos sometemos a las autoridades. Amén. Entonces decimos sí, nosotros somos la iglesia, somos cristianos. Pero él dice a toda institución ¿qué? Humana. El alcalde es mi institución, es mi autoridad. ¿Algo? ¿Es mi autoridad? ¿El alcalde quién es? ¿El presidente quién es? ¿El senador quién es? ¿Ha escuchado usted hablando así? Si un policía de tránsito me para y me va a pedir los papeles, ¿y quién es? Que son unos bandidos, yo no tengo que ver que roben que hayan acá. Para mí en ese momento es una autoridad que está establecida en Romanos capítulo 13. Dice que todas las autoridades están colocadas, están puestas por Dios. El problema muchas veces de la iglesia, es nuestro, por causa del Señor. Hermano, y a veces lo que presentamos delante de la comunidad donde nos encontramos es mal testimonio. A su nombre. Por causa del Señor, someteo, dice, a toda institución, ya sea el rey como quien, como el superior, ya sea los gobernadores como por el enviado para castigo de quién, de los malhechores y alabanza de los que hacen ¿qué? El bien. Mire, entonces esto nos va a llevar a entender que por causa de uno no podemos pagar todo, pero lamentablemente es otra cosa. Lamentablemente es otra cosa. Por causa de uno, a veces pagamos todo. Y cuando un evangélico se porta mal, lo primero que dicen es los evangélicos. Y todos los evangélicos no somos así. A su nombre. Todos los evangélicos no somos así. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. 15. Porque esta
bien. La Biblia dice: no nos cansemos de hacer ¿qué? El bien. Hagáis callar la ¿qué? La ignorancia de los hombres. Amén. ¿Cómo le voy a hacer callar a los hombres? Por su ignorancia, por mi buen comportamiento, por mi buena actitud. ¿Delante de quién? De toda institución humana. ¿Delante de quién? De toda autoridad humana, sea el rey, sea el juez, sea el gobernante. A su nombre. Al nombre de Cristo. Vamos allá a Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, 21. Estamos hablando de someternos a Dios, diga. Amén. Ajá. A su nombre. Al nombre de Cristo. Efesios. ¿Alguien lo tiene? 5, 21. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Someteos unos a quién? Bueno, listo. No se me someta. Pero ¿dónde está el temor? Pero ¿dónde está el temor? Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia ahora? Mira que encontramos otra palabra muy importante. El temor a Dios. Ya le dice que el principio de la persona sabia es el temor a Dios. Ay, yo voy a someter al pastor. Ay, yo voy a someter a ese líder. Amén. ¿Por qué voy a colocar a ese líder? ¿Por qué voy a instituir a ese pastor? Si usted tiene temor a Dios, sométase. Hermano, si tenemos que someternos a la gente de afuera que no conoce a Dios, ¿cuánto más en la iglesia? El pastor le dice: ¿quién es ese pastor? Aquí en mi casa mando yo. Ojo, ojo, que hay que empezar a hacer un ¿qué? Un análisis. En su casa manda usted. Pero aquí en la iglesia, si usted es un líder, si su esposa es una líder, si su hijo es un líder, el pastor tiene injerencia sobre ese líder. No que tiene un mandato total, no. Pero tiene una autoridad de parte de quién. ¿De quién? De Dios. Sometidos unos a los otros. Entonces, yo quiero que se me sometan, pero yo también tengo que someterme si tengo temor de Dios. A su nombre. Entonces, al nombre de Cristo. Y terminamos la primera parte con Colosenses 2, 14 al 23. Gloria a su nombre. Al nombre de Cristo. Estamos mirando que para que se cumpla el tercer punto, tenemos que pasar por los dos primeros. Colosenses 2, 14 al 23. ¿Lo tiene? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados de las potestades, que exhibió públicamente y triunfando sobre ellos. 16. Por tanto, nadie juzgue en comida o bebida o en cuántos días de fiesta o en nuevos días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir por el cuerpo de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en los que no habéis profanamente luchado por su propia libertad, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien tomó todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coberturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis vuelto con Cristo en cuanto al rudimiento del mundo, porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manéis ni gustos ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto o voluntario. En humildad y en puro trato del cuerpo, pero no tienen valor Hasta el 23, ¿no? contra los apetitos de la carne. Amén. Entonces, hermano, nota bien, porque el versículo 14 y 15 es pieza clave para el desarrollo de lo que queremos capturar. ¿Cómo inicia el versículo? Anulando, o sea, quitando, destruyendo el acta de qué? De los decretos que había contra qué? ¿Contra qué? Miren bien, contra nosotros. Que nos era contraria, quitándola de medio y grabándola en donde? En la cruz. Y aquí va. Y despojando. ¿Despojar qué es? Quitar. ¿A quién? ¿Contra quién es la lucha? Contra potestades, contra comunidades, contra
contra principados. Y aquí te viene. Y los exhibió públicamente. Esa palabra exhibir, ahí es y los sometió. A exhibirlo. ¿Exhibir a qué? ¿Hacer una qué? ¿Hacer algo qué? Público. Amén. De cuando Jesucristo le quita el decreto, le quita el acta al diablo que nos acusaba, amén, lo está sometiendo para que de esa manera en nosotros haya la firme autoridad de poder echarlo fuera. Si nosotros no tenemos esa autoridad, hermano, el enemigo haría lo que quisiera. Por eso la autoridad de Dios le ha sido dada a la iglesia. Pero para que la iglesia pueda dar evidencia de que tiene el poder de Dios, tiene que someterse. Para que los ángeles, para que los principados, para que las potestades, para que todos los que trabajan con Satanás se sometan, primero tenemos que someternos a ustedes. A su nombre. Segundo punto, resistir al diablo. Hemos acabado con el primero. ¿Cuál es el segundo? Dice, someteos pues a Dios. 1. 2. ¿Resistir a quién? Al diablo. La palabra resistir proviene del griego antidesmi, formada por anti, que quiere decir contra, y stemi, estar de pie. Literalmente significa estar de pie contra un oponente. ¿Qué hacen dos boxeadores cuando salen al ring? Salen a pelear. ¿Qué hace dos equipos de fútbol cuando salen a un estadio? Van a una pelea, una guerra, van a ganar. Uno, por lo menos hoy día estamos en el mundial, ¿verdad? Están en octavos de final y el que pierda se va. Amén. Y el que gana pasa a la segunda ronda. Entonces, eso quiere decir, nosotros tenemos, hermano, un oponente. Y el primer oponente que tenemos es Satanás. Y hay que resistirlo. Ya conmigo, a Satanás se lo resiste. Pero la pregunta es, ¿cómo lo puedo resistir? Ya conmigo, estando sometido a Dios. Entonces, sometido a Dios, voy a estar de pie. ¿Usted se imagina un boxeador peleando así? Por eso una guerra espiritual no se hace de rodillas. La guerra espiritual se hace ¿cómo? De rodillas, que voy delante de Dios a rendirme. Ahora sí me entiende. Guerra espiritual no se hace de rodillas. La guerra espiritual se hace de pie. De rodillas estoy delante de Dios y de pie delante de los hombres, delante del mundo, delante de Satanás. Amén. Y todos sus principales. Entonces, eso significa la palabra, gloria al nombre del Señor. Dice resistir, gloria a Dios. Estar de pie contra un oponente frontalmente. También representa tomar una postura firme a su nombre. Vamos allá a Josué, capítulo 23, del 8 al 10. También es hacer frente firmemente a las tentaciones y mentiras, sabiendo que huirá de nosotros cuando tenemos el respaldo de Dios. Josué 23, 8 al 10. Gloria a Dios. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta ahora. Wow. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice gloria a Dios? Amén. ¿Por qué entonces Jehová peleaba por ellos? Porque ellos se sometían. Y el sometimiento a Dios me da paso para resistir al enemigo, y Jehová me dará la victoria. ¿Alguien lo cree?
Recuerde que la lucha, la pelea que tenemos ahora es ¿qué? Espiritual. Y cuando hablamos de espiritual, hablamos de Dios. A su nombre, al nombre de Cristo. Mira cómo Josué habla con la autoridad. Mas a Jehová nuestro Dios seguiré. Amén. Por eso dice que el que retrocede no gana el alma. Hermano, y hay gente que se aparta, se va y cree que de esa manera puede resistir al diablo. Ninguno que se aparte de Dios puede resistirlo. Ninguno que se aparte de Dios, porque toda persona, todo creyente que se aparta de Dios está bajo la manipulación de Satanás. Da tristeza decirlo y duele, pero es así. Nosotros estamos aquí. Hemos querido apartarnos, hemos caído, pero Dios nos ha levantado. Pero estamos aquí. Y hay una alabanza que dice: todavía estoy de pie. A su nombre, al nombre de Cristo. Vamos para adelante, hermano. Vamos para adelante con el Señor. ¿Cuánto necesitamos al Señor? Al nombre de Cristo. Amén. Un varón de vosotros perseguirá ¿a quién? A 1000. ¿Por qué? ¿Quién puede con 1000 personas? ¿Quién puede? ¿Quién? Nadie, pero si Dios está con nosotros, que vengan 1000, que vengan 2000, Dios peleará por nadie. ¿Ustedes sí me entendieron lo que estoy diciendo? A su nombre. Al nombre de Cristo. Eclesiastés 4, 12 y 13. Estamos hablando de resistir. Eclesiastés 4, 12 y 13. Alguien que lo tenga, que lo lea, por favor. Gloria a su nombre. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y si alguno prevaleciera contra quién? Contra otro. Pero llegará otro y ya será ¿qué? 2. Amén. Porque el cordón de 3 dobleces no sé qué. ¿Ah? Porque siempre habrá esa tercera parte que llegará para ayudarnos, para fortalecernos, para estar con nosotros. Amén. Para levantarnos, para darnos la victoria. A su nombre. Amén. Entonces, resistir es oponerse. Resistir es estar firme. Resistir es estar de pie. Resistir es estar con las botas puestas. Es tener la armadura de Dios firme para poder contrarrestar toda acechanza del enemigo. ¿Y quién es el enemigo aquí? El diablo. Que el Señor lo reprenda. Parece tan jocoso lo que voy a decir, pero es una verdad. Ahora, yo no sé si usted va a creer, pero el diablo, si yo estoy sometido a Dios, ¿me podrá resistir? ¿Qué pasa? Lo voy a repetir. Si yo estoy sometido a Dios, que es el primer punto, ¿me podrá resistir a mí el diablo? El diablo me podrá afrentar, le podrá levantar. Amén. Recuerde que quien pelea con nosotros es ¿quién? El diablo me va a ver a mí, pero finalmente no soy yo, es Dios en mí. Estamos aquí. Porque usted y yo al diablo no le podemos ganar, pero con Cristo sí. Por eso dice Pablo, con Cristo somos ¿qué? No vencedores, más que vencedores. O sea que el diablo huye, esto notado, es porque él ve a la persona de Cristo, él ve la figura de Cristo, él ve la autoridad. ¿Sí me entienden? Estamos aquí. En sí soy yo, pero es Cristo en mí. Por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y ya no vivo yo sino Cristo. Y lo que vivía en la carne, o vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. El cual me amó y se entregó y se dio por quién. Por mí. A su nombre. Entonces ya el diablo no puede. Si yo estoy con el Señor, por eso es que dice que Él es poderoso para guardarnos sin qué, sin caída. A su nombre, al nombre de Cristo. Estamos aquí. 1 Corintios 10, 13 al 14. 1 Corintios 10, 13 al 14. Gloria a Dios. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel Wow. es Dios, que no os dejará ser tentado
más de lo que podéis resistir, Santo. sino que dará también justamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¡Wow! ¿No nos ha sobrevenido qué? Una tentación más de la que no podamos qué. No nos ha sobrevenido más. Porque es Dios quien está con nosotros en nombre. Entonces, ¿lo necesitamos esto? ¿Lo necesitamos, hermana Galila? ¿Lo necesitamos, hermano Percho? Mónica, ¿lo necesitamos? ¿Está clara? Hoy más que ayer. Entonces, la iglesia, para poder resistir al diablo, debe estar sometido a Dios. Pero la pregunta es, si yo no oro, si yo no busco de Dios, ¿estoy sometido a Dios? Si yo no me someto, si yo hago lo que me da la gana dentro de la vida cristiana, ¿podría resistir al diablo? No. Y sabe, hermano, recuerde que el diablo vino para robar y destruir. Por eso es que están sucediendo muchas cosas, porque el diablo está haciendo de las suyas. Y como él sabe que afuera ya lo tiene dominado, entonces dice, voy a ir para allá, para la iglesia. Por eso es que hay frialdad. Por eso es que la tentación viene del diablo. La tentación no viene de otra cosa. Amén. Viene del enemigo. El diablo es el que tienta. Por eso en Mateo 4 dice que vino el tentador. ¿A tentar a quién? A Cristo, dijo. ¿Para hacer lo que? Entonces, que se ha atrevido, que el Señor lo reprenda. Amén. Si no es capaz de tentar a Jesús, no lo va a tentar a usted. Pero si yo estoy fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, entonces no habrá tentación que yo no pueda resistir. Amén. Pero la tentación hay que hacerle algo. Hay que hacerle algo, que es el tercer. Amén. Entonces, vamos a mirar un ejemplo, una historia muy conocida. Amén. Y vamos allá al libro, gloria a Dios, de Génesis. Génesis. Gloria a Dios. Creo que es 39, vamos a ver. Sí. Versículo 7. ¿Estamos ahí? Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. 8. Y él quiso, diga. Ya. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por tanto, como tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Hablando ella a José, mire, cada día, y no escuchándola él. ¿Para qué? Para acostarse al lado de ella, para estar con ella. 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo como siempre. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Diga, huyó y salió. Cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había ¿qué? Huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciesen burla de nosotros. Y vino a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Ella puso junto a sí su ropa de José hasta que vino su señor a casa. Y entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y yo, bueno. Escucha esto que te voy a decir, sin
humano. Hagamos un paralelo. ¿Qué pasó ahí, Benedicta? Con José. Y según el tema. De acuerdo a la palabra del Señor, que él estaba sometido a Dios, porque pues él No se dio. no se dio a lo que esta mujer estaba pidiendo cada día. ¿Con quién estaba esta mujer? Según lo que podemos ver. ¿A quién tenía? O sea, ella estaba siendo usada por el enemigo. El enemigo. ¿Pero quién era el enemigo según el texto? Ahí. El diablo, Satanás. Amén. Lo que hizo aquí fue resistir. ¿Sí? Él ¿Y resistió. de qué manera resistió? Pues no cediendo. O sea, Huyendo, exactamente, no cediendo, cada día lo hacía, y ay, no duerme conmigo, pero él, como tenía el conocimiento de la palabra, y él era sometido a Dios, entonces él no hizo esto. Entonces el día que pues ella dijo, no, pues este día fue porque estaban solos. así lo hacía cada día. Ajá. Pero hubo un día también especial, ¿no? Sí, especial porque estaban solos. Aquí lo acabo de parar. Aquí ¿Y fue. pudo hacerlo? Jamás. ¿Y por qué no lo pudo hacer? Porque él prefirió dejar la ropa en sus manos de ella y que lo acusara, hiciera todo lo que quisiera, pero no ceder ante el enemigo. Y tuvo que huir, como dice la escritura, o sea, resistió huyendo. Digan conmigo, si José pudo, yo también voy a poder. Díganlo con autoridad, si José pudo, yo también voy a huir. Ahora ya conmigo, a la tentación se le huye. Se le huye, diga, a la carne se le huye. Ahora, ¿qué pasó aquí? Más adelante, versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José la palabra de su mujer, que le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en donde? En la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. 21, léalo conmigo. Pero Jehová estaba con José. ¿Y entendió? Diga, pero Jehová está conmigo. Y la Biblia dice como poderoso gigante. El mismo Dios que guardó a José, el mismo Dios que lo guardará a usted. Pero hay que someterse. Si no nos sometemos a Dios, el diablo nos la ganará. Entonces, ¿cómo resistió José al enemigo? Sometido a Dios. Vino la tentación. Hermano, una tentación prueba que todo un día le decía a aquella mujer, duerme conmigo. Y la palabra dice que él no quiso. O sea que hay cosas que las hacemos porque queremos. Nos falta dominio propio. Pero el dominio propio lo recibimos de parte de Dios. Porque es uno de los derivativos del fruto del Espíritu Santo. A su nombre. Entonces podemos ver en esta historia que sí se puede. Entonces si José pudo, nosotros también. Amén. Y el último punto es huirá de vosotros. Repito los dos primeros. Someteos pues a Dios. Resistid a Dios. Y el último punto es huir. Diga huir. ¿A quién huirá? El diablo. Tendrá que irse. La palabra huir se origina del latín vulgar fugire o fugitivo, derivando a su vez el latín clásico que es fugere. Este verbo tiene el significado original de escapar, huir o ponerse a salvo. Amén. José sabe cuál era su refugio, el Señor. Porque en el Señor estamos seguros. En el Señor estamos protegidos. En el Señor estamos guardados. A su nombre. En Isaías capítulo 35, versículo 4 en adelante. Nótese bien. Isaías capítulo 35, versículo 4 al 10. Dice la palabra. ¿Usted la tiene? ¿Usted la encontró? ¿Ah? Dice, decid
a los de corazón apocados. ¿Qué es lo que quiere decir? Esforzados. 2, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con qué? Con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. ¿Quién nos salvará? Dios. Entonces los ojos de los ciegos, wow, esto me encanta, serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y encerrarán en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y jugo. Hasta aquí vemos cómo hay una recompensa o un reparto de Dios a nosotros estar sometidos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién es? El Señor. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen quienes los redimidos. Y los redimidos de Jehová, que dice, volverán, escuche bien, a Sión. ¿Con qué volverán? Con alegría. Gozo perpetuo será sobre su cabeza, y tendrán gozo y alegría. ¿Y qué? ¿Y qué pasará? ¿Y dirán qué? La tristeza y el gemido. Entonces, hermano, ¿qué va a suceder? Cuando yo escapo de todas estas cosas que me agobian, que me entristecen, que me deprimen, que me detienen, que me limitan, y lo triste es que voy a decir que así están muchos creyentes. Pero hay promesa, pero hay palabra, pero Dios ha prometido, y lo que Él promete lo cumple. Entonces, de esta manera, como el Señor inicia dándonos promesas, pero hay que empezar a ¿qué? A huir. ¿De qué? De lo que nos causa tristeza. ¿Y qué nos causa tristeza? Lo que el diablo ama. ¿Qué el diablo hace? Se levanta a través de artimaña, se levanta a través de tentación, se levanta a través, hermano, del odio, de violencia y muchas otras cosas. Dice que vuestra tristeza se convertirá en gozo, se convertirá en alegría. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de quién. Entonces, esa tristeza representa ¿qué? ¿Qué representa la tristeza? Lo que viene de parte de quién? Del diablo. Lo que viene de parte de quién? Del enemigo. Porque el diablo no lo vamos a ver, ¿sí o no? No lo vamos a ver. Muchas veces miramos a la persona. ¿De quién estamos hablando anteriormente? De la mujer de Potifar. Pero, ¿a quién tenía esa mujer? Perdónenme, pero esa mujer tenía metido al diablo. ¿Ustedes creen que no causaba eso en José aflicción? ¿Usted cree que cuando alguien viene a usted en el trabajo, en el negocio, en la casa, a un grito de una iglesia, a ver, hermano, qué tristeza, que hay hermanos que se han debilitado y se están dejando usar por el enemigo, pero que el Señor lo reprenda, para causar tristeza, para causar angustia, para causar un dolor? Pero el Señor ha dicho, miren lo que Él ha dicho. ¿Cómo dice el versículo? El versículo dice, decir a los de qué, corazón qué, opacado, ¿qué? Esforzado. Y luego le dice, no temáis, porque vuestro Dios viene con qué, con retribución. ¿Por qué? Cuando el diablo huye, viene la alegría. Cuando el diablo huye, ¿qué pasa? Viene la felicidad. Cuando el diablo huye, ¿qué pasa? Viene la alegría. A su nombre. Cuando el diablo huye, se va, amén, el peligro. Cuando el diablo huye, viene la gloria. Se va la enfermedad, viene la sanidad. Se va la maldición, viene la bendición. A su nombre. Den un aplauso a Dios en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Al nombre de Cristo. Entonces, hermanos, Dios nos permite a nosotros hoy mirar estos 3 puntos para que entendamos que la victoria será nuestra cuando nosotros
nos sometamos a Dios. Pero para poder continuar hay que permanecer en aras de aquello. Resistir a quien, al enemigo. Y todas sus amenazas, sus artimañas. Recuerden que él anda con qué? ¿Buscando a quién? Devorar. Estamos hablando de Satanás. A su nombre. Hoy miraba en la mañana también una historia muy trágica y muy triste. Y es la historia de Sansón. De verdad que la historia de Sansón en gran parte es triste. Porque Sansón no era cualquiera. Pero Sansón se desvió. Y al desviarse, lo peor que le pudo pasar fue esto. Póngale cuidado. Lo peor que le pudo pasar, le estoy simplificando la historia, a Sansón fue que el Espíritu de Dios se apartó de él. Porque cuando venían los filisteos, Sansón no derribaba. Porque cuando venía el enemigo, cuando venía el oso, cuando venía el león, Sansón no derribaba. Pero Sansón no derribaba por su fuerza. No, Sansón lo hacía porque Dios estaba con él. Pero Sansón no pudo resistir al diablo. ¿Y sabe por qué no pudo resistir al diablo? Quien estaba a través de una mujer. ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Se acuerdan? Dalila, pero no, así se llamaba la mujer. ¿Ah? ¿Y sabe cuál es el significado de la palabra Dalila? Delicada, que incita. Claro que en Cristo somos nueva criatura, ¿no? Amén, hermano. Hermana, ¿me está entendiendo lo que estoy diciendo? De verdad que era la Dalila que no conocía al Señor. A mí me dijeron que eso era nombre de maldición. Pero en Cristo, hermano, somos levantados. Sí. Porque mira que Dalila significa delicada y suave. O sea, ese tipo de mujer y actúa de esa manera para engañar. Pero usted lo va a hacer para otra cosa. ¿Entienden? O sea, para bendición. Entonces a usted no le aplique esa parte. Porque usted está en Cristo. Y el que está en Cristo no va a querer. Entonces, ese es uno de los peores errores que metió Sansón. Mirar para donde no tenía que mirar. Tocar lo que no tenía. Sansón. Mírate. Y ahora en esta historia pasó algo que decía que Sansón hacía eso. Aquí estaba Dalila, aquella mujer. Miren, aquí estaba. Y Sansón se recostaba. Así hacía. Las piernas. En las piernas. Y dice la Biblia, y en las faldas de ella. Se dormía. Y ahí quedaba dormido. Y Sansón sabía quién era ella. Porque Dalila era una mujer fuera de los principios. Amén. Y cuando reveló el voto, porque Sansón era nazareo. Mire que hasta ahí no había pasado nada. Era que se acostaba con ella y no pasaba nada. ¿Sí o no? Pero cuando reveló el voto, que lo perdió, ahí el Espíritu de Dios se apagó. Porque no pudo resistir al diablo. Dice, sometido pues a Dios. Diga conmigo, el diablo se lo resiste en sometimiento a Dios primero para que Él pueda huir. Y tengamos el respaldo del Señor. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, mi alma te adora, mi alma te alaba, mi alma te exalta, mi alma te bendice, mi alma te glorifica. Gracias por enseñarnos estos tres puntos que son, Señor, pilares como base de nuestra vida cristiana para un buen desarrollo. No queremos avanzar de cualquier manera. No queremos avanzar bajo la influencia del diablo, mostrando una máscara, mostrando una cara, una pantalla, cuando la verdad somos otros. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser leales, ayúdanos a estar sometidos a ti, Señor, para poder contrarrestar las obras, las artimañas de Satanás. Señor, toma el control de nuestra vida. Guárdanos de todo mal, guárdanos de toda tentación
Líbranos de todo peligro, Dios, y ayúdanos a seguir adelante. Hoy nos han dado palabra que nos da, Señor, impulso, que nos proyecta para seguir creyendo. Porque si tú guardaste a José, Señor, tú guardaste a Job, tú guardaste a Lot y a muchos de tus siervos que creyeron en ti, Señor, también te pedimos que nos guardes a nosotros de todo mal, de toda tentación, y llévanos de tus manos, Dios, para que no quedemos, Señor, como quedó Sansón, como siervo tuyo y como juguete, como marioneta del diablo, como pelota de ping-pong, Señor, para que podamos, Señor, hacerle frente a todas las artimañas de Satanás. Gracias, porque esto nos ayuda a afirmarnos y a afianzar cada día nuestra fe en ti. Padre, bendigo la vida de mis hermanos y te pido, oh Dios, que nos lleves de tu mano, que nos guarde de todo mal y de todo peligro. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Bendiciones para ti.